De hoy vamos entonces a trabajar la segunda parte de cinética química. Estuvimos viendo entonces cómo una velocidad de reacción se fundamenta en la concentración de los reactivos, en la temperatura del sistema, se ve modificada por la presencia de los catalizadores, tienen vital importancia la naturaleza de los reactivos y también la facilidad de los reactivos para entrar en contacto. La concentración de los reactivos. Entonces vemos que la velocidad de una reacción se incrementa cuando crece la concentración de los reactivos. Entonces es importante que tengamos en cuenta que al aumentar el número de moléculas debido a la concentración excedida o mayor concentración que tienen los reactivos, mayor será los choques o colisiones que estos presenten entre sí. Entonces más rápido se va a dar el proceso. Entonces es importante mirar el caso de una astilla de madera cuando arde o se enciende con demasiada rapidez en el aire, cuando contiene 20% de oxígeno. Pero si tenemos el oxígeno totalmente puro, vamos a mirar cómo ese proceso de inflamación se va a dar en un tiempo más corto, debido a que tiene mayor concentración de moléculas. Bien, es importante saber también que si las moléculas que constituyen los reaccionantes se encuentran en fase gaseosa o en fase líquida, estas moléculas van a chocar con mucha más facilidad y por tanto la velocidad se va a presentar en un tiempo, como venimos trabajando, más corto. Vimos también en la clase anterior cómo cuando un reaccionante o un reactivo se encuentra en estado sólido y reducimos el tamaño de las partículas, va a reaccionar mucho más rápido que si se encuentra en trazas más grandes. Entonces vemos también aquí que el tamaño de las moléculas también influye en la velocidad de las reacciones. Específicamente esto atañe al estado líquido, ¿verdad? Si lo fracciono, si las partículas son más pequeñas y reducidas a laminillas o a polvo fino, obviamente la reacción se va a dar con mayor facilidad. Imprescindible la temperatura de un sistema. Indiscutible saber por experiencia de la vida diaria que la velocidad de casi todas las reacciones se incrementa al elevar la temperatura. Entonces, si nosotros incrementamos solamente en 10 grados centígrados la temperatura, se va a duplicar la velocidad de una reacción. Cuanto más alta es la temperatura, mayor va a ser la energía cinética de las moléculas. Por tanto, su movilidad va a ser mayor, sus choques se incrementan y la velocidad de la reacción, por ende, se va a ver favorecida. Miremos el caso, por ejemplo, o analicemos el caso de los insectos. Los insectos durante el invierno tienen una actividad cinética, una actividad muy baja, o su energía cinética utilizada también es muy baja. Por eso, las reacciones que se llevan a cabo en su organismo son mucho más lentas. Mientras que cuando se incrementa la temperatura, hace más sol, entonces su energía va a ser mucho mayor. Bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, el carbón y la gasolina a temperatura ambiente, con ellos no va a ocurrir nada. Pero si generamos calor sobre ellos, inmediatamente se produce la combustión, afectados por la temperatura. Habíamos visto también cómo los catalizadores aumentan la velocidad de una reacción. Por ejemplo, si tenemos una reacción entre el hidrógeno y el oxígeno molecular a temperatura ambiente, la velocidad es muy pequeña. Pero si colocamos un acelerador como el platino, la reacción va a ser mucho más rápida. Ya nosotros sabemos que los catalizadores no participan o no se descomponen dentro de esta reacción química. Sencillamente aparecen iguales al finalizar la reacción. Pero a veces esa forma en que se presenta en el estado de agregación no es la misma. Pero ya sabemos que los catalizadores aceleran o disminuyen la velocidad de una reacción. Bien, es importante tener en cuenta en este proceso de velocidad de las reacciones la teoría de las colisiones. Entonces, para que una reacción se lleve a cabo,
las moléculas de los reaccionantes deben chocar entre sí. Entonces, cualquier factor de los que vimos anteriormente que aumente el número con que ocurren estos choques debe aumentar obviamente la velocidad de una reacción. Entonces se cumple este postulado. La velocidad de una reacción es proporcional al número de colisiones producidas por unidad de tiempo entre las moléculas de los reactivos. Esto es conocido como la teoría de las colisiones. Muy bien. En ocasiones, no todos los choques o colisiones entre las moléculas de los reaccionantes llegan a formar los productos. Es importante tener en cuenta que para que un choque resulte efectivo y dé lugar a la reacción, requiere que las moléculas cumplan con las siguientes características. Deben tener una buena orientación y deben poseer suficiente energía. Muy bien. Durante una colisión es importante que las moléculas estén bien orientadas para que se formen los productos. Entonces, precisamente esas moléculas de los reaccionantes deben chocar con una orientación determinada. Miremos entonces la reacción que tiene lugar entre una molécula de NO2 y de Cl2 molecular. Tenemos aquí el nitrito y el cloro molecular. Antes de la colisión, observemos cómo se encuentran. Se encuentra liberado un átomo de cloro y vemos cómo se produce el choque o la colisión. Esta colisión tuvo éxito porque la orientación fue eficaz. Pero miremos que de este lado no tuvo éxito. No tuvo éxito, se produjo mal la orientación y observen ustedes cómo se produce la ruptura. No se da lugar al Cl2, sino que queda adherido a esta molécula. Es importante, como lo dijimos en la diapositiva anterior, conocer o saber que el número de moléculas de productos es proporcional al número de choques de los reactivos. Ya vimos que no son efectivos porque no tienen la energía necesaria para constituir el complejo activado y porque no tienen la orientación adecuada. Es importante saber, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, los siguientes términos: energía de activación y complejo activado. La energía de activación es la energía necesaria para formar el complejo activado. Y gracias al complejo activado, la reacción transcurre de forma natural. Energía de activación. Entonces, miremos, cuando se tiene o se lleva a cabo una reacción química, inicialmente crece la energía. Y crece la energía, miremos cómo va esta pendiente hacia acá, va creciendo la energía porque se rompen los enlaces de los reactivos hasta que se alcanza un máximo. El estado intermedio del sistema al que corresponde la energía máxima se denomina complejo activado o se denomina también estado de transición. Muy bien. Y la energía necesaria para pasar de los reactivos al estado de transición se conoce con el nombre de energía de activación. Los reactivos siempre deben pasar o superar esta barrera. Los reactivos deben superar o pasar esta barrera de energía de activación para poder transformarse en productos, incluso si la reacción es exotérmica. Vamos a mirar en la próxima diapositiva cuándo es una reacción exotérmica a recordar y cuándo es endotérmica. Ya sabemos entonces que el punto más alto de la barrera corresponde al complejo activado. Este complejo activado es transitorio. No dura mucho tiempo. Tiene una vida muy corta y acaba dando lugar a los productos. Ok. Miremos entonces aquí
una comparación entre una reacción de tipo exotérmico y una reacción de tipo endotérmico. Lo primero es recordar que la entalpía se representa como delta de H y la entalpía corresponde al calor liberado o absorbido en una reacción química. Muy bien. Miremos el primer gráfico, corresponde a una reacción de tipo exotérmica. En las reacciones de tipo exotérmico, el delta de H es menor a 0. Quiere decir que su valor es negativo. Y vemos entonces que la energía de los reaccionantes es mayor que la de los productos. Miremos aquí dónde se encuentra la energía de activación, que es el espacio que hay entre el reaccionante y el complejo activado. Y vemos también su pico más alto, que es el complejo activado. Bien, vamos a ver el caso cuando nos encontramos al frente de una reacción de tipo endotérmico. Cuando nosotros nos vemos en este tipo de reacciones endotérmicas, el delta de H es mayor a 0, lo que quiere decir que es positivo. Y por tanto, en este tipo de reacciones que son endotérmicas, miren ustedes que la energía de los productos es mayor que la energía de los reactivos. Muy bien. Veamos aquí este espacio, lo vamos a señalar con color gris. Vamos a mirar dónde se encuentra la entalpía de la reacción en la reacción de tipo endotérmico y dónde tenemos la entalpía en las que son de tipo exotérmico. Entonces es importante que tengamos la claridad y veamos las diferencias en la gráfica, ¿verdad? Sencillamente al yo ver la gráfica yo identifico cuál tiene mayor energía en los reaccionantes e identifico cuál es exotérmica y cuál es endotérmica. O también por el valor de delta de H, atendiendo si es positivo o si es negativo. Miremos el siguiente problema. La figura siguiente muestra el diagrama de energía potencial para el sistema siguiente. A más B produce C más D. ¿Cuánto vale la energía de activación? Entonces, para poder determinar cuánto vale esa energía de activación, tenemos que restar o tenemos que ubicar el pico más alto, que en este caso es 100, ¿verdad? Menos 20. Siempre nosotros vamos a encontrar los valores de energía en kilojulios sobre mol. Miren ustedes que estas son las unidades. Al restar 100 menos 20, obviamente el resultado va a ser 80. Ahora, la siguiente pregunta. Me dicen si la reacción es de tipo exotérmico o si la reacción es de tipo endotérmico. Entonces, viendo el gráfico, yo observo que los productos tienen mayor energía que los reactivos. Si los productos tienen más energía que los reactivos, por gráfico, sé que estoy al frente de una reacción de tipo endotérmico. Muy bien. Ahora, yo puedo también hacer una diferencia de los valores de energía y resto en el delta de H el valor de la energía mayor menos el menor. Delta de H de los productos menos delta de H de los reactivos. Siempre voy a hallar el valor delta de H restando los productos menos los reactivos. Entonces, ¿a cuánto equivale la energía de los productos? A 80. ¿A cuánto equivale la energía de los reactivos? 20. Entonces, esta diferencia de restar 80 menos 20 me va a dar el resultado de 60 kilojulios sobre mol. Nuevamente vamos a ver la catálisis, pero de una forma gráfica.
ya sabemos que los catalizadores nuevamente aceleran la velocidad de una reacción. Y por el contrario, si el catalizador no la acelera, sino que la disminuye, se denomina inhibidor o catalizador negativo. La acción del catalizador recibe el nombre de catálisis. Sabemos que el catalizador no aparece en la ecuación neta, ya que se regenera en el transcurso de la misma. Importante lo que les voy a decir o lo que les voy a señalar. El catalizador aumenta la velocidad de la reacción debido a que disminuye la energía de activación, porque el catalizador cambia el mecanismo de la reacción, propone un camino más rápido, más eficaz, cuya energía de activación sea menor. Vamos a observar entonces estos dos gráficos. Vemos el que está señalado con rojo, la reacción, la curva de la reacción que tiene un catalizador, y la que está señalada con amarillo es la que no tiene catalizador. Observemos nosotros entonces la energía de activación. Vemos que la energía de activación donde está el catalizador es menor que la energía de activación donde se tiene el catalizador. Por tanto, podemos decir que el catalizador disminuye la energía de activación, o sea, hace que el proceso sea mucho más rápido, hace que el proceso sea más eficaz. A nivel industrial, a nivel biológico, se observa aquí que es más rentable utilizar los catalizadores para disminuir la energía de activación dentro de las reacciones químicas. Ya sabemos que la presencia del catalizador no afecta en nada al calor de la reacción ni a la espontaneidad de ese proceso. Muy bien. Los catalizadores son importantes porque no modifica la constante de equilibrio. Un catalizador puede ser positivo si hace que la velocidad de la reacción aumente, pues consiguen que la energía de activación disminuya. Puede ser negativo si hace que la velocidad disminuya, pues consigue que la energía de activación aumente. Los catalizadores también se clasifican en homogéneos si están en la misma fase que los reactivos o heterogéneos si se encuentran en distintas fases. Muy bien. Tenemos también catalizadores que son de tipos biológicos que están acostumbrados a trabajar en nuestro cuerpo a la temperatura de 37 grados centígrados, ¿verdad? Y que trabajan en nuestro cuerpo gracias a ese complejo trabajo de enzima-sustrato, que es el que permite que se lleven a cabo las catálisis biológicas. No siendo más, los dejo hasta aquí con la explicación de esta temática. Espero que les sirva de mucho para trabajar sus talleres y para prepararse para las evaluaciones y para la vida también. Muchísimas gracias por su atención.